Bienvenido a Madmecum, las matemáticas, conmigo. En este video voy a presentar el método de las series de potencias para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden con coeficientes variables, siempre que los datos iniciales estén en un valor del tiempo que es un punto ordinario para la ecuación. Observen que esta ecuación tiene coeficientes variables, 1 menos t cuadrado, 6 menos t y menos 4. Y el tiempo inicial es 0. Para poder saber si este método se puede aplicar, tenemos que verificar primero que 0 sea un punto ordinario. En este video vamos a, encontrar la solución de esta ecuación, que es la que ustedes están viendo aquí en pantalla, es esta función racional, pero no calculada de esta forma, sino a través de su representación en forma de series de potencias. Esta serie existe si el punto es un punto ordinario. Vamos entonces a ver en este video cómo calcular cada uno de estos coeficientes que componen esta serie. Podemos encontrar aproximaciones de la solución a medida que vamos calculando los coeficientes. Por ejemplo, si usamos los dos primeros términos de la serie, que en este caso son 1 y menos 1, obtendríamos una aproximación lineal, que es la recta tangente que ustedes están viendo allí en el punto donde está el dato inicial, que es t igual a 0 y x igual a 1. Si calculamos otro coeficiente, obtendríamos 2. Y en esta ocasión tendríamos ya un polinomio cuadrático que aproxima la solución. Y así sucesivamente a medida que vamos calculando más coeficientes. Este sería el polinomio cúbico que aproxima la curva azul que representa la solución del problema de valores iniciales. Y bueno, así sucesivamente hasta que vamos calculando más coeficientes. En este video voy a mostrar cómo calcular todos los coeficientes de esta serie, pero primero verifiquemos que el punto t igual a 0 es un punto ordinario. Para eso entonces vamos a escribir la ecuación en su forma normal o en la forma en la que se desarrolla el marco teórico del método de las series de potencias. Para eso necesitamos primero simplificar esta ecuación y eh, eliminar de x al cuadrado el coeficiente 1 menos t cuadrado. Para eso entonces voy a dividir toda la ecuación por esa cantidad, 1 menos t cuadrado, y de aquí vamos a mirar cuáles son los coeficientes de la ecuación diferencial. Recuerden que a de t es el coeficiente que acompaña a x' y voy a llamar b de t el coeficiente que acompaña a x de t. Haciendo la comparación, entonces vemos que a de t es menos 6t sobre 1 menos t cuadrado y b de t es menos 4 sobre 1 menos t cuadrado. Para que el punto t igual 0 sea un punto ordinario de la ecuación, necesitamos que estas dos funciones, a de t y b de t, tengan representación en términos de serie alrededor del punto. Como el dato inicial está puesto en t igual a 0, entonces la serie que usamos como representación para esos coeficientes, para esas cantidades a de t y b de t, pues va a ser la serie de Maclaurin, porque la serie va a estar centrada en t igual a 0. O sea que lo único que tenemos que verificar es que efectivamente estas funciones a de t y b de t tengan esa serie y sea una serie convergente. Eso se puede chequear fácilmente calculando los coeficientes, ¿sí? Un cálculo directo muestra que estas funciones son analíticas porque tienen representación en términos de series alrededor de t igual a 0. Recordemos por el teorema de Taylor que el primer término de la serie para AT sería la función evaluada en 0. Pero al evaluar A en 0 obtenemos 0 porque el numerador me da 0 y el denominador me da 1 y con este menos me daría 0, que es
término independiente que no aparece aquí. El menos 6 corresponde a la primera derivada de a, evaluada en 0, y así sucesivamente. Aquí vemos que este coeficiente solo tiene términos en potencias impares. Análogamente, calcularíamos los coeficientes para b. Observen que b en 0 si vale menos a, es decir, no se anula. Entonces, como b en 0 vale menos a, el primer término de la serie es, perdón, menos a, no, menos 4, es menos 4. Y el siguiente coeficiente que acompaña a t sería la primera derivada. En general, el coeficiente enésimo, por el teorema de Taylor, sería la enésima derivada de la función en 0 sobre n factorial. Y de esa es la forma como se calcularían los coeficientes de esta serie. Entonces, aquí lo que interesa es que estas funciones en 0 tienen todas las derivadas que queramos calcular. Es decir, hay a de t y b de t son funciones infinitamente veces diferenciables en 0. Y por eso el punto ordinario, t es igual a 0, es un punto ordinario. Estas serían las series de Maclaurin y de esta forma habríamos verificado que t igual a 0 es un punto ordinario para la ecuación diferencial. Ya con esto en el resuelto, con esto en el bolsillo, entonces sabemos que existe una solución en forma de serie de potencias alrededor de 0. Y esa es lo que vamos a calcular en lo sucesivo. Para eso entonces escribimos x como una serie de potencias alrededor de 0. Observen que no hay traslación en t, porque t es igual a 0. Si el dato inicial estuviera puesto en un valor diferente a 0, pues aquí tendríamos la traslación t menos ese valor a la n. Aquí lo importante es que miremos cuál es la estructura de la serie. Tenemos el primer término independiente, lo llamamos c sub 0, y los siguientes coeficientes c sub 1 a la t, c sub 2t cuadrado, y así sucesivamente. El objetivo de este video es calcular el valor de todos esos coeficientes. Entonces, ahora vamos a calcular la derivada de x, que es la que aparece aquí en la ecuación diferencial, y después la segunda derivada. La primera derivada es esta. Aquí enfatizo que el término independiente c sub 0, al derivar con respecto a t, se cancela, desaparece. Hay un 0 allí, y los índices entonces solo aparecen a partir del valor igual 1, es decir, solo aparece c sub 1, c sub 2, c sub 3 en la derivación. Observen que la derivada del término enésimo, aquí, si miramos, al derivar el término enésimo, n baja y queda multiplicando a c sub n, y la potencia pierde una unidad. Es decir, la sumatoria va a estar conformada por este término genérico. Lo único es que n ya no arranca en 0. El valor inicial del índice no es 0, sino que es 1. Ese es un detalle que hay que tener en cuenta porque es una fuente muy común de error durante el cálculo y la aplicación de este método. Bueno, derivamos la primera derivada para obtener la segunda y nuevamente tenemos una cancelación aquí en el término c sub 1. Como pueden ver entonces, los únicos coeficientes que quedan después de la derivación son c sub 2, c sub 3 y así sucesivamente. Por eso aquí la sumatoria ya no arranca en 1, sino que arranca en 2. Esta es una diferencia significativa cuando comparamos este método con el método de Georg-Frobenius. Allá no hay cambios en los valores de los índices. Aquí tenemos que inicialmente arrancamos en 0, primera derivada arranca en 1 y segunda derivada arranca en 2, y al derivar la primera derivada pues tenemos esta fórmula genérica porque n-1 baja a multiplicar y n-1 pierde una unidad, entonces me queda n t a la n menos 2. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores de x, x', x segunda por estas series que acabamos de calcular. Y esto pues es lo que tenemos hasta el momento, la representación de x, x' y x segunda
en términos de series de potencias. Ahora entonces las reemplazamos en la ecuación diferencial. Para eso entonces procedemos de esta forma. Aquí en lugar de x voy a escribir la serie. En lugar de x' voy a escribir la serie y en lugar de x segunda voy a reemplazar la serie. Cuando hago esto, ¿qué obtengo entonces? Obtengo en la segunda derivada, voy a tener la representación en serie que arranca en 2. Ahora reemplazo x' y tengo la serie que inicia en 1 y x que inicia en 0. Ahora todo está en términos. Fíjense que la x ya desapareció porque ahora está en términos de su representación en forma de series. Ahora tengo que encontrar condiciones que me garanticen que esa cantidad es igual a 0 para todos los coeficientes de la serie. Mi incógnita inicialmente era la función x. Ahora mi incógnita son todos estos coeficientes c sub n, c sub 0, c sub 1, c sub 2 y así sucesivamente. Entonces ahora lo que voy a hacer es distribuir esta expresión 1 menos t cuadrado, lo voy a distribuir en la serie para escribir todo en términos de una sola serie. Al distribuir 1 menos t cuadrado, pues el t cuadrado me queda multiplicando el segundo factor, como pueden ver aquí. El t cuadrado multiplica a la sumatoria. 1 por la sumatoria, pues es la sumatoria misma. Y ahora entonces lo que voy a hacer es distribuir estas potencias. Observen que t cuadrado lo puedo factorizar o multiplicar con t a la n menos 2. Este menos 2 se va a cancelar con el t cuadrado. Y el t de aquí, cuando lo pongo dentro de la sumatoria, me va a cancelar el menos 1. Entonces voy a hacer esa simplificación para tener todo en términos de sumatorias. Entonces efectivamente se cancela, observen que se canceló el t a la menos 2 y ahora el t a la menos 1 se va a cancelar con este t. ¿Sí? Podemos mirarlo aquí en más detalle nuevamente. Al introducir t cuadrado entre la sumatoria se da la cancelación porque queda t, t al cuadrado por t a la menos 2. Eso me da t a la 0. Y aquí tengo t a la 1 por t a la menos 1. Eso me va a dar t a la 0. Y entonces me queda, efectivamente ahora ya tengo 4 términos, todos en forma de sumatorias. Ahora voy a factorizar todas estas cantidades para obtener una sola sumatoria. Esta cantidad debe ser 0 y además debe ser 0 para todos los valores de t mayores o iguales que 0. Recuerden que 0 es un punto ordinario, o sea que el problema está bien definido en t igual a 0. Bueno, ahora entonces veamos cuándo esa expresión es 0 para todos los valores de t mayores e iguales que 0. Entonces para eso voy entonces a analizar cuál es la estructura de cada una de estas series. Entonces lo primero que vamos a observar es en el primer término de esta sumatoria, el primer término de esta sumatoria o de esta serie es de esta forma. Observen que cuando n es 2, el coeficiente de esta potencia es 2 por 1, como pueden ver aquí. C sub n se convierte en C sub 2 y t a la n menos 2 es t a la 0, porque n es 2. O sea, efectivamente esta serie arranca con 2, C sub 2, t a la 0. El siguiente término se obtiene cuando n vale 3. Cuando n vale 3, este coeficiente va a ser 3 por 2, por C sub 3, porque n vale 3. Y la potencia a la n menos 2 se convierte en 3 menos 2, que es 1, t a la 1. Es decir, el siguiente término es de la forma 3 por 2 c sub 3 por t. Aquí el detalle importante es observar que la primera serie está arrancando con t a la 0 y continúa con t a la 1, t cuadrado, t al cubo y así sucesivamente. Y esta expresión general es la que me permite construir sus coeficientes. O sea que yo puedo decir en términos generales
que esta serie es una serie de esta forma. Un coeficiente alfa sub 0, que sabemos en este caso que es 2c sub 2. Un coeficiente alfa sub 1, que sabemos que es 3 por 2, c sub 3 por t. No estoy calculando el 3 por 2 como un 6, porque hacemos el cálculo con el propósito de encontrar una fórmula general que me permita calcular los coeficientes. Es decir, obtener una forma de generar los coeficientes. Entonces es muy buena idea conservar estos productos para ver qué expresión se va a ir formando. Aquí lo importante es que observar que la primera serie es una serie que arranca con t a la 0. Miremos qué pasa con la segunda serie. La segunda serie arranca con t cuadrado. ¿Por qué? Porque el primer valor de n es 2. El índice arranca en 2. Y aquí tengo t a la n. Efectivamente, el primer término es t al cuadrado. Por un cierto coeficiente que lo he llamado beta sub 2, porque t inicia con t cuadrado. Aquí yo puedo ver cuánto vale beta sub 2. Beta sub 2 sería 2 por 1. C sub 2. Cuando n es 3, aparece una potencia t al cubo. Como n es 2, el coeficiente sería 3 por 2, al restar 1, por c sub 3. Que aquí no lo escribí, pero porque mi propósito es mostrarles que la serie arranca con t cuadrado. O sea que el segundo término es una serie de esta forma, con potencias que inician en t cuadrado, t al cubo y así sucesivamente. Es una diferencia significativa con la primera que arranca con un término independiente, sí, independiente, t constante, t a la 0. ¿Sí? La siguiente sumatoria arranca con índice en 1. Como aquí tengo t a la n, observen que el valor del índice me determina las potencias dependiendo de la forma como se construyan las potencias. Como aquí tengo t a la n y n arranca en 1, el primer término es un coeficiente que lo he llamado gamma sub 1 por t. El siguiente se obtiene con n igual 2, o sea que aparece t cuadrado. Es decir, la tercera serie es una serie que inicia con potencia t a la 1, t cuadrado y así sucesivamente. Seguiría gamma sub 3 por t al cubo y así sucesivamente. Fíjense que las tres series que hemos visto, todas tienen una estructura diferente. Esta arranca con t a la 0, esta con t cuadrado y la tercera con t. Miremos qué pasa con la cuarta. La cuarta, similar a la anterior, porque aquí aparece t a la n y n es 0, arranca con t a la 0. Ah, no, esta arranca como la primera. Es decir, tengo n0, entonces el primer coeficiente es t sub 0. El siguiente ya tiene potencia de t. Como los coeficientes son todos diferentes, he usado letras griegas diferentes. Y esta es la estructura de cada una de las series. Y como pueden ver, cuando organizamos todos los términos de todas estas series, obtengo una serie, voy a obtener una serie que contiene términos independientes. Fíjense que aquí aparece como término independiente alfa sub 0 y acá delta sub 0. Como potencias en t tenemos gamma t1 y delta 1 por t. O sea que podría factorizar los términos independientes, factorizar lo que contiene solamente t a la 1, lo que contiene t cuadrado y así sucesivamente. Observen que los únicos términos comunes en todas estas, digamos, la estructura común en todas las series, realmente arranca desde desde t cuadrado, ¿no? Porque aquí hay términos t al cuadrado, aquí también t al cuadrado y aquí t al cuadrado. O sea que yo puedo organizar toda esta sumatoria y preguntarme cuándo esto es 0, por comparación de coeficientes, ¿sí? Es decir, al hacer las factorizaciones apropiadamente, voy a tener que la ecuación en términos de los coeficientes
es equivalente a una serie que tiene esta estructura para unos ciertos coeficientes mayúscula, que es representado con la letra mayúscula A sub 0, A sub 1 y así sucesivamente. La ecuación que se tiene que satisfacer es esta para todos los valores de t mayores o iguales que 0. ¿Por qué he agrupado aquí los que contienen t cuadrado en adelante? Porque son los términos comunes a todas las series. Aquí hay términos t cuadrado, aquí también en el tercero y en el cuarto. O sea que el A sub 0 está realmente compuesto es por alfa sub 0 y delta sub 0. El A sub 1 mayúscula está compuesto realmente por alfa 1. Aquí no hay potencia t a la 1. Aquí por gamma 1, que hay una potencia de t, y aquí también hay un delta de 1. Entonces la pregunta es, ¿cuándo esta serie, en términos de las A mayúsculas, es 0 para todo t? Pues la única forma de que esto sea 0 para todo t es que cada uno de estos coeficientes sean 0, y esas van a ser las condiciones que yo voy a usar para encontrar los coeficientes de la serie que estamos buscando. Entonces, efectivamente, lo que tengo es una serie escrita de esta forma, donde agrupamos los coeficientes, pero iniciando con índice en k igual 2. Entonces, ahora vamos a ver cómo obtenemos los valores de A sub 0, A sub 1 y en general los valores de A sub k. Vamos entonces a proceder con esa parte de la tarea. Entonces, efectivamente, esto es lo que tenemos, donde A sub 0, como ya mencioné, está conformado por alfa sub 0 y delta sub 0, que se obtienen cuando n vale 2, que es el primer término de esta serie, y el primer término de la cuarta serie, cuando n vale 0. Esos son los términos independientes de esas dos series. Ya lo habíamos calculado con anterioridad. Cuando n es 0, esto es 2 por 1, es 2 por 1, c sub 2, porque n vale 2. Y en este, cuando n vale 0, tengo c sub 0, que multiplicado por el menos 4 es menos 4 por c sub 0. Entonces, efectivamente, eso es A mayúscula sub 0. Ahora, ¿quién es A mayúscula sub 1? Es el coeficiente que acompaña a la potencia t. Pero esa aparece en la primera serie, en la tercera y en la cuarta. Es decir, se obtiene como segundo término de la primera serie, o sea, cuando n vale 3. En la tercera serie se obtiene cuando n vale 1, porque es el primer término de esta serie. Y en este ya es el segundo, porque recuerden que A sub 1 es el coeficiente de t, y aquí te aparece cuando n vale 1. Entonces, efectivamente, para n igual 3, n igual 1 en la tercera y en la cuarta, obtenemos los coeficientes, el coeficiente A mayúscula sub 1, que es, cuando n es 3 por 2, c sub 3. Cuando n es 1 sería el menos 6 que multiplica a 1 por c sub 1, que es lo que están viendo aquí, y menos 4 por c sub 1, que es cuando n vale 1, multiplicado por t. O sea que ya tengo calculados los dos primeros términos de la serie. Ahora ya puedo agrupar el resto en una única sumatoria, arrancando desde k igual 2. Entonces, para eso vamos a ver qué pasa, cómo se están formando los términos que siguen, que serían cuando n arranca en 4, porque ya tenemos los primeros. Entonces, ahora miramos el primero de esta sumatoria, que arranca en t al cuadrado. ¿Cuándo se obtiene t cuadrado aquí? Pues como el término es t a la n menos 2, se obtiene t cuadrado cuando n es 4. Y cuando n es 4, este coeficiente adopta la forma 4 por 3, c sub 4. Y ese sería el primer coeficiente de t cuadrado aquí. Obviamente, no lo vamos a hacer para todas las potencias de n.
Aquí lo estoy haciendo de forma ilustrativa para que ustedes observen cómo se construye el término genérico aquí a sub k. Entonces, el primer coeficiente de t cuadrado aparece aquí cuando n vale 4, ¿sí? Que sería 4 por 3 es sub 4 t cuadrado. El siguiente término para t al cubo sería cuando n vale 5, porque 5 menos 2 me da t al cubo. Y obtendría 5 por 4 por c sub 5, que sería el siguiente. Y así sucesivamente hasta que pensamos cuál es el término genérico. Entonces, en lugar de pensar en cómo obtener t cuadrado, t al cubo, voy a pensar es cómo obtener el t a la k que está aquí. Es decir, el término t sub k que está aquí e identificar su coeficiente. ¿Cuál es? ¿Cómo obtengo t sub k para k a partir de 2 en la primera serie? Entonces, el t sub k se obtiene para obtener t a la k. N menos 2 debe valer k. O sea que n debe valer k más 2. Si n es k más 2, esto es t a la k. Claro, ¿por qué? Porque k más 2 menos 2 me da k. O efectivamente obtengo t a la k aquí. Pero cuando n vale k más 2, esta expresión genérica que está acá, ¿qué forma adopta? Pues n vale k más 2, o sea que me queda k más 2 por el valor de n menos una unidad, o sea k más 1, y c sub n se convierte en c sub k más 2. Y t a la n menos 2, como ya mencioné, se convierte en t a la k. O sea que esta es la fórmula que me permite generar todos los coeficientes a partir de t cuadrado. T cuadrado, t al cubo, t a la 4. Y en general, t a la k. Entonces tendríamos que la primera serie se va a ver de esta forma, donde el término genérico es k más 2 por k más 1 por c sub k más 2 por t a la k, para k arrancando en 2 y siguiendo con 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, esa era la razón por la cual primero separamos los términos que no eran comunes. Entonces ya tengo una expresión para todos los otros coeficientes de la primera serie. Entonces ahora lo reescribo como una sola sumatoria. Observen, en lugar de escribir todos estos términos, ya sé que es la sumatoria de este término genérico, pero iniciando desde k igual 2. Entonces ya tengo agrupados en esta sumatoria todos los términos de esta serie a partir de t al cuadrado. Ahora procedo con la siguiente serie, haciendo el mismo análisis. Ya no voy a pensar cuándo obtener t cuadrado, t al cubo, sino en general t a la k. Aquí podemos ver que realmente para obtener t cuadrado n debe ser 2, para obtener t al cubo n debe ser 3. En general, para obtener t a la k, n debe ser k. O sea que este coeficiente se convierte en k por k menos 1 por c sub k por t a la k, y entonces ya tendría la expresión para los términos que van en esta serie, ¿sí? Entonces cuando hago eso, lo que obtengo es que esta serie, respetando el menos de esta ecuación, se va a ver como la sumatoria, arrancando desde 2, de k por k menos 1, c sub k, t a la k. Y continúo con la siguiente serie, respetando también el menos de la ecuación. Aquí de forma similar, cuando obtengo t al cuadrado, cuando n es 2, cuando obtengo t a la k, cuando n es k. O sea que esa serie la puedo reescribir como una serie en términos de k, pero con k arrancando en 2. Recuerden que estamos arrancando en 2 porque ya el término independiente lo consideramos en este primer término, y los coeficientes que acompañan a t ya están aquí calculados. De forma análoga obtenemos lo mismo para la última serie. Nuevamente n debe ser k y esta sumatoria se convierte
en una sumatoria para C sub k T a la K. O sea que la única serie o sumatoria que necesitaba una modificación era la primera, porque el índice es diferente. Todo este cálculo se puede hacer de forma similar con propiedades de índice y las propiedades de traslación para sumatoria. Pero me gusta enfatizar aquí de esta forma para que no se vea como un procedimiento que se hace solamente eh, de forma algebraica, sino que efectivamente estamos separando, estamos recolectando todos los coeficientes que acompañan a t cuadrado, t al cubo, t a la 4, etc. Bueno, reemplazando acá y respetando este menos 4, tendríamos menos 4 por la sumatoria igual a 0. ¿Cuál es la ventaja de tener esto escrito de esta forma? Que esta sumatoria va a ser 0 para todo t mayor o igual que 0 solamente cuando cada uno de estos coeficientes a mayúscula son 0. O sea que aquí tengo mis condiciones para determinar los valores de los coeficientes. O sea que este primer término debe ser 0, este debe ser 0, el segundo término debe ser 0, este debe ser 0, y ahora todo lo que acompaña a t a la k debe ser 0. Pero eso ya los tengo recolectados aquí. Solo me falta escribir estas cuatro sumatorias como una única sumatoria. Eso no va a ser difícil porque todas arrancan en k igual a 2 y todas tienen algo en común, que es la potencia t a la k. O sea que puedo factorizar t a la k en estas cuatro sumatorias y escribirlas como esta única sumatoria en términos de a mayúscula sub k. Y de esa forma entonces lo que obtengo es precisamente lo que está allí donde voy a factorizar los t a la k. Entonces, t a la k es factor común en todas las series y además en las tres últimas también tengo como factor común c sub k. O sea que puedo primero hacer esta operación, factorizar aquí c sub k en estas tres primeras y después sí agrupar con la primera. Si factorizo el c sub k aquí, obtengo aquí un polinomio cuadrático porque c sub k es común en todas las series. Mírenlo aquí con más claridad. C sub k está multiplicado por k, k menos 1, por menos 6k y por menos 4. Por eso ustedes ven aquí el 6k y el 4, donde previamente he factorizado el menos, ¿sí? Es decir, el primer término está multiplicado por menos. Aquí hay un menos, al factorizar este menos se convierte en un más. Y para obtener este menos necesito un más. Por eso aquí aparece como si fuera más 6k y aquí aparece como si fuera más 4. Puedo seguir resolviendo eso para simplificar. Se convierte en k cuadrado más 5k más 4. Y ese a su vez es un polinomio que lo puedo factorizar como k más 4 por k más 1. Porque 4 por 1 me da 4 y 4 más 1 me da 5, que es el 5k que tengo acá. O sea que efectivamente eh, la ecuación diferencial es 0 para x cuando todos los coeficientes de la serie de potencias C sub 0, C sub 1, C sub 2, C sub 3 satisfacen esta ecuación que está aquí para todo t. Entonces ahora seguimos factorizando t sub k como mencioné anteriormente. Entonces me queda como factor aquí, respetando este menos, lo que multiplica a t sub k con c sub k más 2 y aquí con c sub k. ¿Ok? Aquí hay un error en este paréntesis está muy atrás, porque el c sub k está multiplicando solamente a k más 4 y k más 1. Efectivamente, entonces esto va a ser 0 solamente, aquí ya se corrigió, aquí el c sub k sí está donde, el paréntesis está donde debe ser. Esto va a ser 0 únicamente cuando este coeficiente 0, cuando este coeficiente 0 y cuando todo este coeficiente
es 0. Es decir, la serie es idénticamente 0 para todos los t no negativos únicamente, solamente cuando cada uno de estos coeficientes debe ser 0. Y estas son las condiciones que deben satisfacer los coeficientes de la serie de potencia. Aquí tengo una condición que acopla C0 con C2. Aquí tengo una condición que acopla C1 con C sub 3. Y aquí tengo una condición que acopla todos los coeficientes a partir de C sub 2. Entonces, C sub 2 con C sub 4. C sub 4 con C sub 6 y así sucesivamente. Y esas son las ecuaciones que vamos a resolver. Efectivamente, esto debe ser 0, lo cual significa que C sub 2 debe ser 2C sub 0. Al simplificar aquí, al pasar el 4 a este lado y al dividir por 2, pues me da 2C sub 0. Eso quiere decir que ya encontré el primer coeficiente de la serie. ¿Por qué en esta ecuación despejamos C sub 2 en términos de C sub 0 y no al revés? Porque yo podría haber despejado C sub 0 de acá. No se hace porque el C sub 0, el coeficiente C sub 0 tiene una representación, un significado especial. Observen que como la serie es de esta forma, cuando t vale 0, todos los términos que involucran a t se anulan. O sea que C sub 1 por 0 me da 0, C sub 2 por t cuadrado me da 0. Es decir, solo permanece C sub 0. O sea que el coeficiente C sub 0 es efectivamente el dato inicial en 0 para la posición inicial. Por eso, como C sub 0 es un valor conocido, despejamos C sub 2 en términos de C sub 0. Lo desconocido, o sea, en esta ecuación, C sub 0 ya va a tener un valor numérico o va a ser un parámetro, en caso de que no me den el valor X sub 0. Entonces, como va a ser un valor conocido, despejamos C sub 2. De la misma forma procedemos con el siguiente coeficiente, que es el que está aquí arriba, ya que estoy señalando aquí con el cursor. Aquí despejamos C sub 3 en términos de C sub 1, porque C sub 1 coincide con la derivada en 0. Cuando evaluamos la derivada en 0, se cancelan todos los términos y solo sobrevive el término independiente que es C sub 1. O sea que C sub 1 es la velocidad inicial en el caso de que X represente la posición de una partícula. Entonces C sub 1 es la velocidad inicial, será un valor conocido o un parámetro, por eso despejamos C sub 3 en términos de C sub 1. O sea que ya conozco C sub 2, que es 2C sub 0, y conozco el valor de C sub 3, que es 5 tercios de C sub 1, porque paso el 10 para la derecha y el 6 a dividir, simplifico, mitad y mitad, me da 5 tercios de C sub 1. Y bueno, así sucesivamente, pero ya tengo estas dos condiciones. Ahora uso la otra condición. El coeficiente que acompaña a t sub k debe ser 0 para k a partir de k igual 2. ¿Sí? Entonces, esto debe ser 0, esto debe ser 0 para todo valor de k a partir de 2. Recuerden que este paréntesis está aquí mal ubicado, el c sub k está multiplicando, es a k más 4 y k más 1, como aparece aquí, ¿no? Aquí está bien representada la ecuación. Aquí, nuevamente, como estoy obteniendo los coeficientes de mayor índice en términos de los anteriores, el siguiente, que sería el C sub 4, que se obtiene cuando k es 2 aquí, lo voy a obtener en términos de C sub 2. Por eso despejamos de esta ecuación el coeficiente con mayor índice en términos del coeficiente o los coeficientes con índice menor. Entonces, al despejar CK más 2 obtenemos lo que está aquí. Esto pasa al otro lado con más y podemos cancelar K más 1. Al cancelar K más 1 obtengo K más 4 sobre K más 2, válido para K
a partir de 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, estas son las condiciones que deben satisfacer los coeficientes de la serie de potencia. Observen que la solución que estoy buscando en términos de series de potencias que satisface esta ecuación diferencial, la represento como una serie de potencias donde los coeficientes tienen que satisfacer estas condiciones, ¿sí? Una condición para cada coeficiente. Aquí tengo la condición para C2, para C3 y aquí para C4 en adelante. No hay condición para C0 y C1 porque son cantidades que las puedo conocer a partir de los datos iniciales, y si no me dan datos iniciales, pues se van a representar como parámetros acá. Entonces, esto es lo que hemos hecho hasta el momento. Encontramos las condiciones para los coeficientes donde C sub 0 y C sub 1, representados aquí con rojo, son los parámetros de las condiciones. C sub 0 y C sub 1 conocidos, arrancamos entonces con K igual a 2. Observen que cuando K es 2, esta fórmula se convierte en 6 sobre 4 C sub 2, porque K es 2. Simplificando, esos 3 medios C sub 2, pero C sub 2 ya lo tenemos, C sub 2 es 2, C sub 0, o sea que al simplificamos el 2 del denominador con el 2 del coeficiente y obtengo que C sub 4 es 3 sub 0. Como pueden ver, este coeficiente 4, que inicialmente dependía de C sub 2, ahora depende de C sub 0, porque C sub 2 a su vez depende de C sub 0. Ahora continuamos con K igual a 3. Si K es 3, aquí obtengo 7 sobre 5, C sub 3. Pero C sub 3 es 5 tercios de C sub 1. Simplificando el 5 obtengo que es 7 tercios de C sub 1. Ahora continuamos con otro coeficiente. No los voy a calcular todos, esto es a manera de ejemplo de cómo se van generando los coeficientes. Si K es 4, obtengo 8 sobre 6, C sub 4, que simplificado son los 4 tercios que aparecen aquí, de C sub 4 porque K es 4, ¿sí? Pero C sub 4 ya lo tengo, C sub 4 es 3 veces C sub 0, que es el que estoy señalando acá con el cursor. O sea que simplificado quedaría 4 C sub 0. Y para K igual 5, obtendríamos aquí 9 sobre 7, C sub 5. Pero C sub 5 ya lo calculé arriba, es 7 tercios de C sub 1. Simplificando el 7, en esta fracción, en este producto, obtengo 9 tercios de C sub 1. Entonces, como pueden ver, todos los coeficientes han quedado en términos de C sub 0 y C sub 1. Y hay una ley de formación, es decir, fíjense que los coeficientes con índice par dependen de C sub 0 y los coeficientes con índice impar dependen de C sub 1. Y hay una ley de formación aquí. Aquí estamos con 3, con 4, y aquí estamos yendo saltando en los impares, ¿no? 7, 9, 7 tercios, 9 tercios. Si quisiera calcular el que sigue, que es C sub 8, C sub 8 se obtendría con K igual a 6, ¿sí? Con K igual a 6, entonces tendría aquí arriba 10 y abajo 8, o sea, 5 cuartos, y el cuarto se va a cancelar con este 4 del C sub 0 y me va a quedar el 5. O sea que efectivamente el que sigue ahora es 5 C sub 0. Y aquí va a seguir es 11 tercios de C sub 1. Bueno, ya conocemos los coeficientes desde el C sub 2 hasta el C sub 7. Vemos que los coeficientes con índice par van a depender de C sub 0 y los coeficientes con índice impar van a depender de C sub 1. Ahora lo que procede es reemplazar el valor de estos coeficientes en la serie de potencias que hemos usado para representar la solución que estamos buscando.
al reemplazar los valores en la serie de potencia, entonces vemos que los coeficientes van a quedar todos en términos de C sub 0 y de C sub 1. Aquí miramos que las potencias pares dependen de C sub 0, los coeficientes de las potencias pares dependen de C sub 0 y los coeficientes de las potencias impares de C sub 1. Si factorizamos los términos que contienen C sub 0, obtenemos entonces C sub 0 como factor de 1 más 2t cuadrado más 3t a la 4, que es la ley de formación que estábamos viendo aquí. Aquí tenemos que C sub 6 es 4 veces C sub 0 por t a la 6. ¿Cuál término seguiría aquí? Seguiría la potencia t a la 8 con un coeficiente igual a 5 y así sucesivamente. Ahora factorizamos los términos que dependen de C sub 1. Entonces, al factorizar vemos que C sub 1 es factor de t, que es el que estamos viendo aquí, es factor de 5 tercios t al cubo, factor de 7 tercios t a la 5 y así sucesivamente. Aquí si quisiéramos continuar formando más potencia, seguiría un término 11 tercios por la potencia de t a la 9 y así sucesivamente. Observen que el 1 tercio es factor común en estos términos, excepto en el primero. Podría multiplicar el primer término, esta potencia t, por 3 y dividir por 3 para factorizar 1 tercio. Si procedemos de esa forma, vemos que hemos obtenido dos soluciones linealmente independientes para cualquier valor de C sub 0 y C sub 1. Observen que esto que está aquí realmente es la solución general de la ecuación diferencial, donde la solución x sub 1, formada por las potencias pares, es linealmente independiente con la solución formada con las potencias impares. Los valores de C sub 0 y C sub 1 están determinados por las condiciones iniciales. Esto que tenemos aquí es la solución general de la ecuación diferencial. No siempre es así, a veces solo se encuentra una sola solución y la segunda hay que calcularla con el método de reducción de orden. Aquí afortunadamente la hemos encontrado, ¿sí? Fíjense que ahora multiplico y divido por 3 para factorizar 1 tercio en el segundo término y escribimos entonces la solución en forma de sumatoria usando la ley de formación que hemos obtenido aquí para las potencias pares y las potencias impares. Observen que cuando n es 1, la primera potencia aquí es t a la 0, que me reproduce este 1, y como n es 1, el coeficiente es 1. Aquí tengo potencias pares, arrancando desde 0, y aquí tengo en esta sumatoria potencias impares, arrancando desde 1. Cuando n vale 1, aquí me queda t a la 1, que es el t que aparece aquí como primer término. Como he multiplicado por 3 y dividido por 3, entonces puedo factorizar 1 tercio en la sumatoria. Los coeficientes en este caso son 3, 5, 7, 9, después de factorizar 1 tercio. Eso los puedo generar con la expresión de la forma 2n más 1 arrancando desde 1. Si arranco desde 1, estaría arrancando con el valor de 3. 2 por 1, 2 más 1, 3. Y así sucesivamente 3, 5, 7, 9. Entonces, como pueden ver, esta es la solución general de la ecuación diferencial, donde ya sabemos que los coeficientes C sub 0 y C sub 1 se obtienen con las condiciones iniciales, que en este caso son respectivamente 1 y menos 1. Reemplazando C sub 0 por 1 y C sub 1 por menos 1 respectivamente, obtenemos la expresión que estábamos buscando para la solución en términos de una serie de potencias. En este caso, una serie de Maclaurin porque el centro está puesto en 0. Bueno, y se puede verificar que efectivamente esta serie es la serie de la función que es la solución del problema de valores iniciales.
Bueno, espero que este video sea útil y los motive a resolver más problemas similares. Si les gusta el video, no olviden darle like y, bueno, suscribirse para nuevos videos. Hasta un próximo video. Si quieren que resuelva algún problema en específico, pues no olviden en escribirme en la cajita de comentarios. Chao.